comenzar maleco para todos los tataitas, tatayá y enguellos, y que Sambiampungo cutar en todos los días de agüe. Queremos hablar hoy relacionado a esas personas que de pronto están tranquilos y pasan un espíritu por su materia. Cuando pasa un espíritu sin permiso por su materia, entonces no es un espíritu de luz ni es una protección que usted tiene. Los espíritus de luz siempre mandarán sus corrientes para que usted reciba sus acciones y con licencia de ensamble poder pasar por la materia, y no solo eso, poder abrir los ojos y poder hablar. Cuando son espíritus oscuros, estos entran sin permiso o pasan por la materia de religioso, y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque puede existir ese espíritu oscuro que se está haciendo el trasdoble de una protección que usted puede tener. Muchas veces son muchos años lo que ese espíritu ha estado con la persona, y hasta el mismo espiritista puede recibir que es un espíritu protección de él, pero no es así. Es un espíritu oscuro que hace todas las formas y maneras y hace todos los trasdobles para poder coger su materia. Han existido espíritus que han estado por días en una materia, y eso fuera bien complicado cuando no se puede sacar o quitar al espíritu que está pasando por la persona. Muchos de estos espíritus quieren robar su encombo, su cuerpo, su materia, y ellos vivir en ella como si fuera de ellos. Y esto ha sucedido más de una vez en este mundo religioso. Abriendo los caminos, hablando todas las cosas que existen en la religión, nos podemos dar cuenta de cómo funciona Palo Mayombe en la intimidad de Mumunanzo Congo. ¿Cómo sabemos cuando un espíritu que no es de luz y que no es una protección de la persona, cuando este espíritu entra al encombo de Mundele, entra al cuerpo del hombre sin pedir permiso, sin pedir licencia, y entonces nos encontramos en esa nebulosa que es un espíritu que se ha convertido en un espíritu tan fuerte, quiere robar la materia de la persona y vivir en ella, y dejar al espíritu que tiene la persona, al encombo, fuera, y ellos toman parte del cuerpo de ese individuo, de ese religioso. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo es que podemos saber de que ese espíritu es un espíritu material y que es un espíritu que no va a ceder y va a estar utilizando la materia de la persona o del religioso cada vez que él lo quiera? Eso no se puede permitir. Siempre, si hay un espíritu que entra en su materia sin permiso, simplemente no es un espíritu de luz. Y eso lo debemos aprender, porque nos vamos a ver en diferentes conflictos, como cuando entra un inquiside en ganga, que muchas veces no quiere abandonar la materia porque se siente bien en ella,
conocer estas formas primitivas es importante para religiosos, porque sabemos que un espíritu que entra sin permiso a una materia es un espíritu que se está haciendo pasar por un espíritu de protección de la persona, porque los espíritus de luz tienen que estar con permiso de ensamble para poder tomar una materia y hablar por la materia, abrir los ojos y coger las cuerdas vocales de la persona para hablar. Y esto, si usted no lo conoce, son estas personas que dicen que se montan en cualquier lado, tú sabes, están en la esquina y sienten una corriente, ¡pa! Y se montaron. Y muchas veces esto trae problemas, porque si te montan o pasa un espíritu por tu materia en la calle, puede tener un accidente, hasta te pueden matar si ese espíritu quiere hacerte daño. Las limpiezas en Cunalombo son importantes porque lo hemos dicho, porque traemos nuevas corrientes a la persona, buscamos muchas cosas necesarias a la enganga, trayendo a la enganga nuevas tierras, trayendo a la enganga nuevos espíritus y liberando a la persona de acciones o trabajos que le han estado haciendo. Y por eso, un trabajo en Cunalombo puede ser un trabajo bueno o malo, pero siempre va a sucular el encombo de la persona cuando vaya a hacer una limpieza a monte, a Cunalombo. Y es necesario siempre conocer sobre la religión para tener, como dice, la firmeza de lo que está sucediendo. Y eso toma tiempo de trabajo, toma tiempo de estudio y sobre todo en estas enseñanzas se toma muchos años. Cuando usted ve todas estas diapositivas que yo expongo, son trabajos a través de los años, son trabajos que se han ido incrementando para así realizar estas formas primitivas que nosotros podemos ver aquí. Si utilizamos un lutete y ponemos una quillumba con dos flechas, está representando a Mamá Chola. Y esto significa que si hace una ofrenda de malafo, de aguardiente, de chamba, solamente va a estar uriando los enfuiri o inquisi de Mamá Chola. Si trabajamos con una macongue, con una calabaza, sabemos que lo estamos haciendo con Mamá Chola aquí en estos trabajos en Saras Malongo. Un mayumbero es reconocido por los conocimientos que él ha aprendido con su padrino y en su Monanzo Congo. Muchas veces con amistades que son religiosos y que a la vez son panguiames, son hermanos. Antiguamente, en esta religión, compartían conocimientos ganguleros que a veces no eran hermanos del mismo Monanzo Congo, pero sabemos que Palo Mayombe es una sola religión, con diferentes ramas. Y para mí, siempre fue fundamental, cuando yo era más joven, poder comunicarme con hermanos religiosos, aunque no sean religiosos del mismo Monanzo, y poder transmitir algunos conocimientos o de palo, o de hierba, o de obra, o de trabajo, o de patipemba, o signo,
que va a engrandecer a través de los años estos conocimientos en las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. No es como hoy en día que muchos anguleros se odian entre sí. Si el gangulero que usted conoce no solo lo conoce como religioso, sino porque tiene amistad con usted y esta persona puede compartir ciertos conocimientos que van a engrandecer su cultura, nada más justo que haya un respeto y un agradecimiento por lo que ese religioso está dándote a conocer y no mantener ese odio, esa envidia, porque sabe más que usted. Yo siempre he dicho que engrandecer mis conocimientos, no solo de mi padrino, no solo de mi Munanzo Congo, sino también de hermanos religiosos que han podido compartir conmigo conocimientos que otros no han tenido. Hoy en día es posible que esto no se haga porque existe mucha rencilla entre estos religiosos que son nuevos y que creen, y estas personas creen que ellos son los que se lo saben todo, que ellos son los verdaderos religiosos, pero cuando tú entras a su página o ves lo que ellos presentan, muchas veces ha sido hasta copia de estos programas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que usted, que está aprendiendo, porque usted no se la sabe toda, ni yo me la sé toda, ni nadie se la sabe toda, y pueden estar aprendiendo sobre esta cultura, sean tan envidiosos y no practiquen los conocimientos que puede impartir un tataíta como Waldo Sesti? Sin ningún alarde, sin dedorar a nadie, sin pensar que lo que hago es lo mejor, pero sí puedo decir claramente que lo que yo he enseñado nadie lo ha enseñado, que lo que yo he presentado en la Gensaro Trabajo nadie lo ha presentado, que existe una nebulosa entre esos religiosos que son envidiosos, que ven que otra persona está triunfando o que tienen más vista que otros religiosos, o que los trabajos que ellos hacen se ven, y estas personas, a pesar que son padrinos, envidian hasta su propio ahijado. Y eso son cosas que da pena decirlo, porque esto es una sola religión y engrandecer esta cultura, no solo para los religiosos, sino engrandecer esta religión, es parte de la ayuda que yo estoy brindando a estos conocimientos que carecen las personas. Si tuve la oportunidad de aprender en casa de mi padrino, si tuve la oportunidad de aprender con mi abuela o mi abuelo, si tuve la oportunidad de conocer personas creyentes, personas honestas que me puedan transmitir conocimiento, yo he adquirido todos esos conocimientos en base a muchas personas también que he conocido, en base a muchos munanzos que he ido y en base a mis propios conocimientos que me han impartido mis propios espíritus. Pero qué triste es saber de que aquel le está hablando y envidiando o criticando una persona que no es ni cubano ni que es de esta religión, que se ha venido a meterle en esta religión el otro día. ¿Cómo es que existe ese tipo de persona que puede estar envidiando a aquel que triunfa
y que él no lo puede hacer y que tiene que dedicarse a otra cosa para que lo puedan escuchar y al final decir que lo que está hablando este tipo es una mierda. Yo he visto en esta religión de todo, pero nunca había visto tanta envidia por personas que no conocen sobre la religión. Siempre el que conoce sobre la religión es admirado por aquellos que están aprendiendo. Eso es bueno aprender. No envidiar porque tú sabes y yo no sé. Además, si tú sabes tanto, tienes que presentarlo. Y si tú no lo presentas, simplemente eres un cuentista. Tan simple como eso. Eres un sábelo-todo, un cabeza dura, un porfiado y un abusador de las confianzas que te pueda dar cualquier persona que puede creer en ti sabiendo que tú eres una persona improvisada. Son los cubanos, sin duda, los que saben más en esta religión. No existe ninguno otro que sepa más que un cubano que nació en cuna religiosa y que desde pequeño ha visto esta religión, ya que esta religión está en Cuba desde 1665 a de 1565 a 1665 en adelante, más o menos. Y esta religión lleva alrededor de 50 y pico, 60 años fuera de Cuba, importada por los mismos cubanos. Entonces existen individuos que critican a una persona que sabe religiosa. ¿Por qué? Por la envidia que tiene. Porque cuando ven que una persona está triunfando, quieren troncharle los caminos. Y cualquier detalle que tenga, quiere sacárselo y sacar provecho de todo. Pero esas personas no pueden prosperar nunca. En primera, porque los espíritus están viendo qué clase de persona es. En segunda, puede engañar a este, puede engañar al otro, pero no puede engañar al que sabe. Y para eso nosotros estamos dando estos programas, para que no se dejen engañar, que ya han sido muchos años de engaño y queremos estar en la verdad de la religión. Y para eso llegó la verdad, para quedarse y saber los pasos que hacemos en los diferentes trabajos y no estar inventando, porque de invento estamos ya cansados todos. Yo siempre he admirado a los que saben, muchachos. No, fulano sabe, muchacho. Dice, yo he aprendido mucho de él. Es un orgullo de que yo aprenda de una persona que sabe. No robar lo que la persona hace y decir que se lo dijo su espíritu, una persona que no pasa ni espíritu. Una persona que ni tiene vista. Una persona que ni siente los espíritus. Que todo es a base de librito y bobería. Por eso vino la verdad a quedarse. Si usted lo hace mejor que todo esto, expóngalo. Lo mismo puertorriqueño que dominicano, que mexicano, que español, que venezolano, que nicaragüense, que de todos los países, que americanos, de todos los países esos que existen, si saben más que esto, que los pongan. Si no, todo un cuento. Yo particularmente, yo no estuviera viendo ningún programa de nadie si no veo la verdad en él. Yo tengo que ver la verdad. Porque la verdad es la que te nutre. Es la que te lleva al triunfo. Quiburé, mamá Umbo, madre agua, los diferentes trabajos que existen, que por medio de los rituales, por medio de las patipembas, podemos nosotros llamar identidades y traer a nosotros corrientes o espíritus que nos van a desarrollar, porque toda esta religión está basada
en prosperar. Si usted lo rayaron y usted se va para atrás como el cangrejo, pues simplemente lo han hecho mal. Porque todos los religiosos que rayan es para prosperar en su vida. ¿Cómo yo me voy a rayar y voy a estar para atrás? ¿Cómo yo voy a estar diciendo que soy un bárbaro y viviendo del gobierno? Cuando usted se hace religioso es para poder trabajar la religión, para poder vivir y que la religión lo ayude a que usted tenga una mejor economía. Pero vas a estar criticando y viviendo del gobierno de Estados Unidos, que te lo está pagando todo. Porque ya yo me enteré de todo eso. Y entonces se hacen los paleritos. Se hacen los paleritos. Y entonces se ponen de acuerdo 2 o 3 para criticar a uno. Porque son, como dicen en México, montoneros. Sí, son unos montoneros. Se ponen de acuerdo 2 o 3 para decir mentiras. Esta religión tiene mucha influencia de la verdad. Esta es una de las religiones más verdaderas que existen. Palo Mayombe es una de las religiones más difíciles de aprender. Y yo veo que cualquier pelagato es un gangulero y quiere tener una página religiosa. Pero una página religiosa ¿con qué? Yo mismo, que no soy un buen cantador, no soy un buen gallo, como dicen, han cogido hasta mis cantos que yo pongo para ponerlo en video. O han robado fotografías mías para poner, para hacer libretos y libreticos y libros y todo eso. Han hecho de todo. Han aprendido de mí, han robado. Los hombres no entran en eso, chicos. Ni los hombres entran en chisme, ni entran en ese descaro. Los hombres son rectos. Y si eres una mujer religiosa, tienes que ser recta. No puedes estar hablando tanto y tanto chisme. ¿Dónde tú te crees que estás? ¿Tú te crees que tú eres santera? Que son las que entran en ese chisme, perdonando a muchos santeros que son correctos. No, el chisme no, aquí el chisme no camina. Aquí tú sabes mucho, preséntalo. Si tú eres tan sábelo todo, tienes que presentarlo. Si no, no presentes nada, ni hables nada, porque lo que da es vergüenza lo que estás hablando. ¿Quién es el que está hablando? Bueno, todos los que hablan. No estoy dirigiéndome a nadie en específico, porque nadie vale mi saliva para yo estar hablando lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Cada cual que pueden hacer lo que le dé la gana. Pero si saben más que esto, preséntalo. Y ahí es donde está el caos. Donde usted no puede presentar nada ni puede explicar nada. Estar hablando con los mismos signos que yo pongo y los mismos cuentos de todo el mundo. ¿Hasta dónde va a llegar los creyentes? Van a tener un camino y un sendero lleno de mentiras. Van a tener ese camino lleno de escollo. Porque este personaje o el otro personaje está hablando cosas indebidas que no conoce sobre la religión. Y a la hora de presentar parece que es un niño de preescolar el que está haciendo los trazos. Esto lo hizo el ahijado mío, Tata Lamba. Mire la presentación. ¿Por qué? Porque está enseñado por mí. Entonces quieren ir aprendiendo del librito. Hasta el libro de Lidia Cabrera, los signos están mal hechos. O al menos mal interpretados. Y esto, ¿quién lo ha dicho? Solo lo he dicho yo. No van a venir con cuentos porque del cuento viven los estafadores. Y aquí nosotros no queremos estafar a nadie. Nosotros queremos abrir la puerta a los conocimientos que deben tener los religiosos. Porque es que es así como trabaja esta religión. Va a haber ahora
a un gangulero donde el tipo es un chismoso y siempre está peleando con el otro y metiéndose, en vez de hacer su trabajo y presentarlo, no, criticando a este, criticando al otro, se la pasa en eso. Es como si fuera una bailarina de ballet bailando una danza, el cisne negro, que es lo más confortable que puede tener un hombre en la religión, es ser correcto. No meterte en chisme ni en tanto enredo. Estás tipo palangana, que todo lo que te echen ahí, tú lo botas. Rayo parta la criyumba de lo yo. Dicen, ¿para qué? Dicen, tú me llamas. Dicen, si tú no me conoces. Dicen, careajo. Dice, Congolango nunca tesia. Dicen, careajo. Van a venir, como dice, a bailar a la casa el trompo. Oye, aprende. ¿Qué es lo que usted tiene que aprender? Por lo menos tener los conceptos religiosos que debe tener una persona que es gangulero o una mujer que es gangulera. Respeto, honor y no estar hablando más de la cuenta. Porque el que habla más de la cuenta, ese no sabe nada. Ni estar en el chisme de que fulano, de que ciclano, de que de que se meten con la gente que son religiosos porque ven que hicieron un libro y que están luchando, criticando una persona que ni sabe, que lo que presenta es un calderito en un caldero de guerrero, una ganga en un caldero de guerrero. Eso te lo encuentras ahí en las redes sociales. Y el otro que es religioso más que nadie. ¿De dónde? ¿De dónde salen estos personajes? Esos son personajes de tiras cómicas. No hay honor. Cuando no hay honor no hay respeto. Y cuando no hay respeto no hay consideración. Y cuando usted cree que eres el que más sabe, aparece uno que sabe más que tú en 2 o 3 momentos. ¿Hasta dónde ustedes pueden creer lo que expresamos aquí? Si las formas primitivas datan de cientos de años y que han llegado ustedes muy desmenuzadas y que gracias a estos programas usted ha podido tener una visión más extensa en base a los trabajos del palo mayombe afrocubano. Cuando impartimos las realidades, lo hacemos con respeto, con honor, que es lo que importa en esta religión, ser hombre sobre todas las cosas, o si es mujer, ser mujer sobre todas las cosas. Los guatraperos o los cabezas de gallo, que siempre están hablando en base a libritos que han podido leer, esto no tiene nada que ver con libros. Esto estamos enseñando formas primitivas que a través de 54 años yo he estado luchando con esto. Cuando usted no pensaba nacer, ya yo era religioso por mucho tiempo. Si podemos ver un Iyaki Mbungulán 4 vientos, que sabemos que es el signo, dígalo usted mismo, que es el balance de Munanzo Congo. Si presentamos un tata, es porque consideramos que es un tata correcto, el tata Lamba de España. Un ahijado correcto en sus formas primitivas, al cual podemos confiar en él. No podemos recomendar a ningún pelagato, no podemos recomendar a ningún sabelotodo, porque aquí nadie se lo sabe todo. Aquí le podemos presentar al Tata Lamba, que por muchos años ha seguido mis enseñanzas y hasta hoy en día ha sido un hombre correcto en lo que va de esta religión. Los arreos con fula o con pólvora o con entumbo alcohol son definitivamente importantes en el palo mayombe, al cual tenemos que saber conocer. Las presentaciones del Tata Lamba
nos damos cuenta que es la misma línea que tiene el Tata Iraca. Y es por eso que aprender del padrino es importante. Si los arreos pueden ser variados para muchos religiosos, sí sabemos que podemos arrear con entumbo, alcohol, y podemos arrear con fula, pólvora. Que cuando prendemos fula en la enganga, estamos despertando los espíritus. Cuando hacemos trazos, signos y hacemos firmas o trabajo, estamos arreando cuando utilizamos trazos o signos al cual estamos invocando a ciertas deidades por medio de las quillumbas. Como dice, la lengua del mono enreda al mono mismo. Los monos bajan de la mata cuando el león no está. Y todo el mundo quiere vivir de la religión. Aquí podemos ver la representación de una quillumba de Isasi Sasi, 7 rayos, más las representaciones de las dos firmas en forma angular que representa a Isasi Sasi. Aquí podemos ver al Tata Andrés, al Tata Uruguanga de Venezuela, donde ha visitado a Cuba, ha visitado al padrino Irving Cordero Manzano. Aquí podemos ver la enganga, que también he sido yo parte de esto, para realizar ciertas ceremonias en esa enganga, al cual puedo ser su padrino también. El mundo no se va a acabar como piensan las personas. El mundo va a seguir, pero a través del tiempo van a haber personas más malas todavía. Usted ve lo que está sucediendo con esta pandemia del COVID-19. ¿Usted cree que después de esto va a haber menos racismo? ¿Usted cree que va a haber más tranquilidad entre los seres humanos? No va a ser así. Va a seguir afectando de un modo o de otro a todas las personas, porque están sacando lo bueno y lo malo que tienen ellos. Siempre hemos dicho que venían momentos difíciles, que iban a haber momentos difíciles para la humanidad, y por eso siempre recomendamos esos macutos que siempre ha hecho el Tata Lamba. Protegerse es parte de los reglamentos, las leyes que tiene el palo mayombe afrocubano. Nosotros nos rayamos o nos rayan porque tenemos letras, porque tenemos espíritu que en vida eran religiosos, porque queremos rayarnos, o porque queremos pertenecer a esta religión, o porque queremos en un futuro trabajar esta religión, ayudar a las personas o ganar dinero. Todo esto está en engranaje en la religión. O sea que si usted se protege con un macuto, un resguardo, eso va a ser parte importante en todos los términos del tiempo que usted esté en vida. Un resguardo dura para toda la vida. Un macuto o una monganga, como se conoce, o un mojumbo, puede durar para toda su vida. Aquí vemos la representación de un cuadrado en representación de quibureo, mamá umbo o madre de agua. Madre agua, podemos trabajarla con una piel de reptil, de una ñoca, de un 21, y podemos realizar este tipo de trabajo que estamos presentando. O el Iyakumbungulá, el 4 vientos, que es el que va a abrir los caminos de los trabajos que hace el Tata. Es casi posible que siempre esté un Iyakimbungulá en las patipembas o trazos que hace un gangulero, o trabajo o obras que él hace. Porque es importante que el lucero abra los caminos, no solo los caminos de la enganga, sino los caminos del trabajo que hace el Tata lo hay allí.
podemos ver la representación aquí de 7 rayos. Podemos ver al Tata Irving, que es representado y es recomendado por mí. Y aquí podemos ver al Tata Burubanga, Oscar Rodríguez, la enganga de Oscar Rodríguez en Venezuela, al cual yo he participado también en ella. Creemos en las personas que son honestas. Nos gusta ser honestos con las personas que son honestas. Si usted es un desorejado, si usted es una persona que siempre está yendo a la contraria, si usted cree que es un sábelo-todo, usted no es un sábelo-todo. Lo sábelo-todo, lo saben todo, y usted no sabe nada. Pero tú lo ves como está haciendo hincapié en el otro y se burla del otro y se burla del otro y del otro y del otro, porque él no sabe nada. Y como no sabe nada, entonces es mejor que se critique, es mejor que critique que no que se dedique a hacer cualquier cosa religiosa, porque él no sabe nada de nada. Y así nos podemos encontrar en las redes sociales muchas personas. Aquí vemos la representación de Centella en un trabajo en Sara. Aquí podemos ver cómo los tatas pueden trabajar en Cunalombo y cómo en la representación o ofrenda que se hace a Sarabanda podemos notar, como dice, los religiosos. Aquí podemos ver a Centella, ya que cuando hacemos aspirales estamos representando a Centella, y si hacemos 9 cruces también estamos representando a Centella. Mamá Umbo, Kiburé, determinada también como muertera, como lo es Centella, ya que Kiburé tiene uno de los cementerios más grandes, que es el Mal. Y como es natural, Centella es también la dueña del cementerio, pero en la tierra. Y por eso Kiburé es tan temida, porque cuando quiera se va a tragar la tierra. Vemos la representación del Iyakin Bugulá en 4 vientos. Eso sirve para todas las deidades o todos los trabajos que nosotros hagamos. Podemos hacer un 4 vientos, un Iyakin Bugulá. La representación de las diferentes engangas que tiene el Tataí Tiraca, el mundo desconocido que para otros ha sido un tabú. ¿Cómo podemos ver la enganga, la representación de un 7 rayos Sarabanda? O si las engangas son de 7 rayos Sarabanda. O si puede ser una enganga de Sarabanda o puede ser un candango de 7 rayos. Y si pueden unirse esas dos fuerzas, que se unieron esas dos fuerzas, 7 rayos con Sarabanda, para vencer la guerra de las engangas judías en esos convenios o tratados, utilizando a 7 rayos y a Sarabanda. Primero es el santo, después es la identidad santo y después es Sarabanda. Se dice 7 rayos Sarabanda, no se dice Sarabanda 7 rayos. Vemos cómo podemos pintar o hacer trazos de los embeles, de los machetes. Si hacemos ese círculo ahí, estamos haciendo un círculo con Mamá Chula. Las presentaciones de Tiembla Tierra, en los Lungoa o Garabato, como podemos ver con el Tata Lamba o el candango del Tata Lamba en España, donde se han salido los mejores macutos, resguardos, mongangas que se han hecho. La representación de la patipemba o el trazo que representa a este Munanzo Congo, al Entoto Yaca. Las representaciones que tienen los diferentes ahijados en las diferentes ceremonias o rituales o formas de trabajo que utiliza el gangulero. O las piezas que pueden ser utilizadas en las patipembas o signos, como la espada,
o el puñal o la mocha o el machete. Cómo representamos a Coguayente para hacer limpieza para las enfermedades. Cómo podemos utilizar al enquima, al mono, para que proteja nuestro Munanzo Congo o nuestra enganga, avisándolo de los arreos o espíritus que mandan las representaciones de mamá chola, no solo en un reptil, sino en la forma que aparecen aquí o las carabelas que tienen una flecha. Aquí podemos ver de nuevo al Tata Andrés y a Oscar, al Tata Oscar, Kiriwanga, Buruwanga, y las formas de trabajo que tiene el Tata Ita, que son únicas en este Munanzo Congo, que cualquier similitud es simplemente una copia de lo que han estado robando o copiando. ¿Qué me importa a mí si usted es un buen religioso? Al contrario, fulano es un buen religioso, porque cuando tú engrandeces a una persona, te estás engrandeciendo tú mismo. No, porque este es esto y este es lo otro y este es, siempre tiene una crítica, porque es de allá de otro país y entonces cree que puede criticar al cubano, al otro, porque se han vuelto hasta personas que son apáticos a los que hemos traído la religión. Quieren crear una religión ellos que no existe, que no está basada en las leyes religiosas del palo mayombe afrocubano. ¿Qué cuento que hay? Estamos cansados de cuentos. Las yayis juegan una parte importante en los Munanzos Congo. Las yayis mantienen el respeto cuando el padrino está trabajando dentro del Munanzo y ella está afuera vigilando lo que está hecho mal. Las representaciones de unas matas de maíz en la representación de Coguayente son formas primitivas que existen y trazo en las reglas conga del palo mayombe que no son vistas, y por lo tanto tenemos una de las mejores páginas sobre esta religión del palo mayombe afrocubano, dando a conocer muchos conocimientos que van a ayudar a los religiosos, que van a engrandecer esta religión. No vamos a criticar al que lo hace bien o que lo hace mal, eso es cuestión de cada cual, pero el que ve formas primitivas en este programa se da cuenta o se han estado dando cuenta de tantas mentiras que han estado rodeados y que siguen rodeándose de tantas mentiras y que muchos tienen miedo de salirse del padrino. Ese padrino no sirve para nada. Ese padrino, cuando tú te quieres salir del Munanzo, lo que te empieza a amenazar y te manda mensajitos con otros ahijados de que te va a hacer, de que te va a tornar, y te tiene en esa nebulosa metiéndote miedo, como hacen los criticones, los envidiosos. Seamos sinceros en la religión. Dele al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Si la persona es un buen religioso, vamos a admirar a este religioso. Vamos a creer en las reglas que él presenta, porque tienen lógica, porque tienen concepto. Aquí vemos al Tata Irving Cordero Manzano de Cuba, al cual yo he recomendado mucho, un buen religioso, un gangulero bacheche. Entonces te encuentran toda esa pila de gallo oscuro que hay por ahí. Cuando usted ve una patipemba como estas, ustedes saben que es el Tataí Tiraki Guanapanquila de Munanzo Congo Yaca. Donde solo de ver la patipemba está hablando lo que es. Vemos cómo los ganguleros hacen trabajo en Cunalombo, hasta donde llegan a conocer formas de trabajo, rituales, obras, que la estamos dando a conocer. Cómo se ha utilizado una guataca en la enganga Sarabanda, que es parte importante también, porque es la que recoge las cosas malas y que toda enganga Sarabanda tiene que tenerla.
abrir la mente de aquel que es religioso es lo que nos satisface saber que muchas personas han retomado esta religión porque yo he dado esa oportunidad y he abierto una puerta a los conocimientos que otras personas no han tenido. Y si usted sabe mucho y aprende más, es mejor para usted. Cómo trabajan los geleles, cómo se rellenan los geleles para soltárselo a una persona o enterrarlo. Cómo utilizan pimienta china o pimienta guinea o pimienta negra. ¿Cuánto más podemos hablar sobre la religión? Pudiéramos estar hablando por tiempo y tiempo, hablando consecutivamente lo que es palo mayombe afrocubano, muy diferente a palo mayombe puertorriqueño, al palo mayombe mexicano, al palo mayombe venezolano, al palo mayombe de todos los países que existen, o el palo mayombe colombiano, o el palo mayombe americano, o el palo mayombe español. Esto es afrocubano. Es que nada más se ve, de ver el programa, de ver las formas primitivas que presentamos, las limpiezas, sabemos que es una religión afrocubana, que han venido mucha gente a quererla coger como si fuera de ellos. No es así. Si esta religión, a lo mejor esta persona que está hablando tanto no tiene ni 50 años, o tiene 50 y pico de años y sigue hablando y criticando, cuando esta religión llegó a Cuba hace cientos de años, en 1565, 1665 aproximadamente, puede estar hablando una persona porque lee el libro de este y del otro y forma el sancocho ese que ellos forman, que les gusta el sancocheo. Quemamos al enemigo sin miedo. Cuando hacemos un trabajo malongo, lo hacemos para obrar a la persona. No estamos en el cuento de que le vamos a dar candela para que él esté gozando, sino para que sufra. Así se forma esta religión, que muchas veces es intimidante para muchas personas, pero muchas veces nos abre el sentido de que cualquiera puede ser religioso y nos pueden estar echando a nosotros un bilongo, o como dice, haciéndonos una ensarra a un trabajo. Por eso tenemos que respetar a todas las personas, desde el más chiquito hasta el más grande, porque no sabemos quién es quién. Y cualquiera puede ser gangulero, puede ser abacuado, puede ser santero, puede ser babalao, puede ser cualquier cosa. O puede ser un gangulero como lo soy yo y que no lo aparento. El Tata Lamba. Pueden confiar en esta persona por el momento, como hemos dicho. Pero como dicen, los buenos colores, eso no se desteñen. Les mando un salam aleikum a Tata Irving Cordero Manzano, a Oscar Rodríguez, a Uruguanga y a todos los tatas que me conocen. Para mí, un saludo de Curanchila, de corazón, para que cuenten cheche todos los días mi abuelo. La enganga tulumana, el tataí tiraca. Hasta ahora no ha habido un religioso que ha podido expresar más sobre esta religión que este religioso, que este gangulero, Osvaldo Sesti. Al menos ha enseñado y presentado formas primitivas que para muchas personas a lo mejor estaban ajenas a sus propios trabajos. Cómo ha podido ir avanzando por 8 años en las redes sociales, con más de 21.000 seguidores inscritos en esta página, solo en esta página, y más de 2 millones de visitas. Todos queremos conocer la verdad. Queremos parecernos
al Tataí Tiraca, porque es que es la persona que hasta ahora, este momento, es el que lo ha presentado mejor. Yo soy gangulero, yo no soy narrador de televisión, ni de radio, ni nada. Yo soy gangulero simplemente. Y he tenido que aprender a poder llevar a ustedes conocimiento basado en estas formas primitivas. Cómo se procesa un macuto, un resguardo. Un resguardo, una monganga, es algo importante en el religioso. Yo he contado que yo he utilizado el macuto de resguardo de mi papá por muchos años, porque a él se lo entregaron y él lo guardó en la gaveta porque, tú sabes, son creyentes, medios creyentes. Y yo cogí ese resguardo y lo usé todo el tiempo. Y cuando preguntaron por el resguardo, dijeron que se había perdido, pero no se había perdido, yo lo tenía. Porque los resguardos pueden pasar de una mano a otra, aunque no sean de usted, si usted se lo encuentra. Porque los resguardos tienen espíritu solo para hacerle bien de la persona, para desenvolver a la persona. Por eso son los macutos. Y si ustedes lo dejan en el bolsillo del pantalón y se lo roban, esa persona lo puede utilizar, aún no siendo de él, porque lo atiende y lo quiere, y ese espíritu lo va a servir a él. Tan simple como eso. Muchas cosas son que no se pueden utilizar de una persona para otra, pero los macutos o resguardos, o mongangas, o mojumbo, son buenos. Yo tengo un macuto y yo soy el Tataí Tiraca Induana Panguila. De Munda Praca, Yacana Funda en Kele Kunamaguaco, Yacunana Fulumba. Fulumba, ya Mamba que Uri en Silas o Kuma Talanquera. A no decirlo todo. ¿Quién busca más a un religioso? Personas que quieren aprender. Si usted va a México, México está lleno de personas creyentes, personas que quieren estar en la religión, porque sienten la religión y porque quieren transmitir lo bueno de la religión. Pero otros nos encontramos ahí en el mismo México que son estafadores y que son sabelotodo y cuentistas y de todo. Y así nos encontramos en Venezuela. Hay personas, como es natural, que quieren aprender la religión, que quieren transmitir bien la religión, como lo podemos encontrar en Colombia, o lo podemos encontrar en Puerto Rico, o lo podemos encontrar en España, o Estados Unidos, o hasta la propia Cuba. Personas que engañan a otras personas que son religiosos. La vida en la religión se trata de avanzar. Cuando nosotros nos rayan es para avanzar. Como dice, cuando a ti te rayan, tú naces como nuevo, volviste a nacer. Por eso es que te dan un nombre religioso, para que usted pueda avanzar en su vida, quitando los escollos, quitando la brujería que ha tenido de otras personas. Porque cuando son religiosos, muchas veces son religiosos envidiosos, porque ese padrino no le enseñó a esos ahijados a ser personas correctas, y entonces solo los raya por el tener ganancias monetarias, y esto es lo que podemos encontrar hoy aquí. Muchos creen que porque tienen muchos ahijados son buenos ganguleros, y nada más que se dedican a eso, ahí, pero en realidad están fuera de los conceptos religiosos, de las leyes religiosas que pueden existir, que nos pueden conllevar a la verdad o puede llevarnos a fracaso en base de las mentiras.
iremos más allá que otros religiosos. Explicaremos formas primitivas, pensaras, obra, trabajo, limpieza, más allá que otros religiosos. Porque tenemos la base de nuestros padrinos, tenemos la base y los conocimientos que nos han impartido amistades y hermanos religiosos, y es por eso que hoy en día somos buenos anguleros. Pero cuando usted se dedique a criticar a otra persona, usted tiene que exponer algo mejor que lo que ha puesto esa persona. Porque cuando usted se basa en cuento y cuento, usted simplemente es otro cuentista que no sabe nada. Se lo digo yo a usted, que usted no sabe nada. Usted solo es un envidioso de las personas que pueden estar triunfando. Cuando triunfan, entonces ellos se sienten heridos porque ellos no pueden llegar nunca a lo que es usted. Si usted es un cabeza de gallo, usted siempre será un cabeza de gallo. Y si usted nació para una peseta, no puede llegar nunca al peso. Y si nació para real, nunca puede llegar a la peseta. Y así funciona esto. Usted puede engañar a todas las personas, me puede hasta engañar a mí, pero no puede engañar a los espíritus ni a los espíritus de usted. Las diferentes engangas, formas primitivas, cuando construyen una enganga todas son iguales. Yo nunca he visto cosa igual. Todas las engangas son iguales para todos ellos. No hay enganga de zarabanda, ni de siete rayos, ni de mamachola, ni hay enganga de remolino, ni hay... No, todos son engangas iguales. Porque no saben. Muchas personas vinieron de Cuba que eran simplemente gallos que cantaban o iban ahí a los rayamientos y bebían y fiestaban y cantaban. Y después han venido aquí con un poco de dialecto y un poco de canto y todo eso. Entonces han empezado a rayar a la gente, pero realmente tampoco saben nada sobre la brujería. Esto hay que nacer para esto. No es como dice todo el mundo que no, cualquiera es religioso, cualquiera no es religioso. Religiosos no pueden ser los habladores, ni pueden ser los chismosos, ni pueden ser religiosos los que no son hombres o no son mujeres. Esa lengüina tan larga, ¿por qué esa lengua tan larga? Esa lengua tan larga solo le va a darles problemas. Evite los problemas. Sea consciente de lo que es usted y de lo que usted está procesando. No sea un cuentista como lo es usted. Un salamaleco para todos los tata allá y en aquello que sambiampungo cutar en todos los días de agüe.